Vamos a resolver los casos propuestos de ejercicio de este módulo 1. El propósito es identificar aquellas cosas que se apartan de lo normal. Entonces, el caso de la mujer de 25 años quien consulta porque ha tenido episodios de palpitaciones. Miren este motivo de consulta, palpitaciones. Cuando una señora consulta por palpitaciones, nunca se nos pueden pasar por alto detalles como cómo es el PR, si hay onda delta, QT, si está prolongado, si está corto, signos de hipertrofia, signos de necrosis, signos de isquemia. Nunca se ha podido documentar uno de esos episodios. Llega asintomática, pero muy juiciosamente se le toma este electrocardiograma como parte de su estudio, tratando de aclarar por qué tiene esas palpitaciones. Aquí tenemos las derivaciones de miembros y las derivaciones precordiales. Volvamos a mirarlas. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. No llega en ese momento con palpitaciones, no tiene el síntoma, pero este electrocardiograma va a ser de gran valor. Nos damos cuenta que está estandarizado 1 milivoltio 10 milímetros, 1 milivoltio 10 milímetros, 1 milivoltio 10 milímetros. Para determinar la frecuencia cardíaca nos damos cuenta si está rítmico o no, y si observamos el RR es constante y podemos entonces utilizar la estrategia para contabilizar 300, 150, 100, 75, está un poco antes de 75, 72 por minuto. Buscamos si hay P detrás del complejo y efectivamente encontramos que siempre hay P detrás del complejo. Vemos que la relación de la P con el complejo es constante. La morfología en la misma derivación no varía y es positiva en D2. Estamos frente a un ritmo sinusal. Determinamos intervalos y el primer detalle que nos encontramos es de que hay un intervalo PR supremamente corto, solamente de 80 milisegundos. Recuerden que debe ser más de 120 milisegundos, 80 milisegundos, y el complejo QRS empieza lentamente configurando la onda delta. La vemos con claridad igualmente en ABL y la vemos muy fácilmente en las derivaciones B5 y B6. Observen cómo está de claro este segmento, este PR tan corto, este intervalo PR tan corto, y el comienzo del complejo es lento. Entonces, estamos frente a un preexcitación, a una preexcitación originado en un haz anómalo que muy probablemente está causando y facilitando las arritmias de esta paciente. Vale la pena como observación que aquí no está tan claro esa onda delta y aquí esa onda delta es negativa originando una pseudo Q en D3 y en ABF. Igualmente aquí observamos esa parte inicial de B1, V1, donde hay una clara negatividad también dada por una onda delta. Entonces, aquí no pueden olvidar que siempre que una persona con palpitaciones nos consulta, su electrocardiograma nos obliga a mirar detenidamente si hay un PD corto y una onda delta. Rápidamente hagamos un recorderis de por qué se presenta esta morfología para que no sea solamente de memoria. Entonces, en este caso tenemos un haz que está comunicando la aurícula con el ventrículo, un haz muscular. ¿Por qué se presenta ese PD corto y la onda delta? Pues si se despolariza el nodo sinusal, se despolariza la aurícula y simultáneamente alcanza a llegar el estímulo al nodo AB y al haz anómalo. Entonces,
Cuando llega el estímulo al nodo AB, se detiene, hace un tránsito lento, pero el asa anómalo no tiene esa propiedad decremental del nodo AB y el estímulo, mientras aquí está pasando lentamente por el nodo AB aquí, se transmite al ventrículo y empieza a despolarizarse lentamente. Y es por eso que se despolariza el nodo AB, se despolariza la aurícula e inmediatamente empieza la despolarización del ventrículo de una forma lenta para luego hacerse rápida al lograr pasar por el GIS. Pero esta primera parte hace que el PR sea corto y la parte inicial del complejo sea lenta, ¿vale? Este otro caso es el de una mujer de 56 años con factores de riesgo coronario. Llega con un dolor de pecho característico. Nos hace pensar inmediatamente que se trata de un síndrome coronario agudo e inmediatamente vamos a buscar los cambios característicos y nos encontramos que en D2, en D3 y en ABF la onda T es muy alta, más de 5 milímetros, que es el tope de la T en las derivaciones de miembros, y jala el segmento ST. Entonces, definitivamente el segmento ST está elevado en un territorio que habla de la cara inferior. Y miramos si hay cambios en el espejo y nos encontramos que a 180 grados D1 y ABL tienen un segmento ST que se deprime. Entonces esto nos permite decir que estamos frente a un infarto agudo de miocardio de la cara inferior. Y cuando vemos las derivaciones precordiales nos llama también la atención que el segmento ST está elevado en V1, deprimido en V2, deprimido en B3, en B4, isoeléctrico ya en B5 y en B6. Esto le insinúa a uno la posibilidad de que tenga una extensión al ventrículo derecho y debemos tomar las derivaciones precordiales derechas. Recuerden cómo es la colocación de las derivaciones precordiales derechas, que lo hacemos no para hacer diagnóstico, sino para definir si hay extensión al ventrículo derecho. Recordemos someramente qué es eso de los cambios en espejo. Entonces, aquí tenemos una evidencia de que muy probablemente se tapó la coronaria derecha y todo el territorio irrigado por la coronaria derecha está en proceso de infarto de miocardio, originando esa elevación del segmento ST y de la onda T en 2, 3 y ABF. ¿Y cómo alcanzamos a ver que las derivaciones que están opuestas, 180 grados, presentan una depresión del segmento ST? Si tomamos las precordiales derechas, muy probablemente vamos a ver, ya vimos, B2R tiene ya una elevación del segmento ST, muy seguramente B3R va a tener igualmente una elevación del segmento ST, B4R elevación del segmento ST, que nos va a decir que hay extensión al ventrículo derecho. Estamos ahorita frente a un hombre de 56 años. Hace años presenta periodos cortos de palpitaciones. Se estaba realizando una evaluación preanestésica y tuvo el síntoma que logró en ese momento la persona que lo estaba evaluando documentarlo. Entonces, ¿cómo procedemos a evaluar este electrocardiograma? Miren la estandarización, 1 milivoltio de 10 milímetros en las derivaciones de miembros. Pero miren cómo la estandarización en las derivaciones precordiales es 1 milivoltio 5 milímetros, aspecto que tendremos muy en cuenta para hacer los análisis de hipertrofias. Recuerden que vale la pena tomar el electrocardiograma con la estandarización usual 1 milivoltio 10 milímetros, porque aquí podemos perder información importante para la interpretación de nuestro electrocardiograma. Entonces miramos rápidamente lo esencial y nos encontramos con un ritmo que es rápido. Entonces, la primera cosa que hacemos es determinar si es rítmico o no
Y nos damos cuenta al tomar un caliper o al hacer esto con un papelito que el RR es constante. Tenemos un ritmo que es rítmico. Entonces esto nos permite tomar uno de los complejos que está más cerca de una línea más oscura. Si hubiera caído a 5 milímetros, la frecuencia era de 300. Si hubiera caído a 10 milímetros, 150. Vean ustedes que está entre 150 y 300, cada 5 milímetros, o sea, cada milímetro sería 30. Ese paciente tiene una frecuencia de 180 por minuto. Entonces, hasta este momento tenemos una taquicardia rítmica de complejos estrechos, lo que quiere decir que es una taquicardia supraventricular. Falta ponerle el apellido. El siguiente punto es la búsqueda de si hay onda P precediendo el complejo QRS. Y nos encontramos que sí, que hay una onda P y miramos si esa P tiene relación constante con el complejo y vemos cómo la relación es constante con el complejo, que la morfología no varía en la misma derivación, pero es negativa en D2, lo que quiere decir que no es una taquicardia sinusal. Si tenemos una P negativa en D2 y tiene esa P está muy lejos del complejo, dos posibilidades: taquicardia atrial o una taquicardia por reentrada nodal atípica, que luego veremos con detenimiento. Lo importante aquí es que identifiquen la anormalidad, que no estamos frente a un ritmo sinusal. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar este otro electrocardiograma que es de un hombre de 56 años, hipertenso hace mucho tiempo, sin buenos controles, viene a consultar por disnea de medianos esfuerzos. Dentro del plan de estudio se le toma este electrocardiograma. Es un paciente que probablemente está empezando a hacer una falla cardíaca. Y entonces nos llevamos varias sorpresas al verlo. Su estandarización, 1 milivoltio y 10 milímetros. Y empezamos a ver ya algunos cambios del segmento ST. Hay un segmento ST que empieza a ser descendente con una T que tiene una fase negativa y una fase positiva. Igualmente tenemos aquí un segmento ST que tiene una leve depresión. Observen qué precioso este hallazgo en esta onda P, una P que tiene una melladura en la parte superior, y cuando buscamos la P en V1, miren qué claridad tenemos, un acercamiento de esa derivación, y miren ustedes qué claro se alcanza a observar esa onda P con características de anormalidad auricular izquierda. Miren cómo la fase negativa es más allá de 1 milímetro de duración y 1 milímetro de profundidad. Y se logra ver aquí una P de 120 milisegundos con una muesca en la parte superior. Anormalidad auricular izquierda. Miramos estos cambios de repolarización, pero cuando vemos los voltajes nos encontramos de que hay Rs de 5, 10, 15, 20, 25 milímetros, S de 5, 10, 15 milímetros, y empezamos a hacer medidas de los índices que indican hipertrofia ventricular izquierda. Aplicamos Sokolov-Lyon y es positivo. Hacemos Romilestes, la S de B3 más la R de ABL más de 28 milímetros. Romilestes, encontramos que los voltajes no son tan altos, pero hay cambios en la repolarización. Miren este segmento ST deprimido con T negativa de ramas asimétricas, es anormal. Le indica a uno cambios en la repolarización. La onda P con los signos de anormalidad auricular izquierda, ya tenemos suficientes elementos para decir positivo. Y finalmente, si hacemos el Peguero-Lopresti, encontramos que aquí hay 15 milímetros, 25, 30, superior a 28 milímetros, también es indicador de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces,
este electrocardiograma tiene un montón de anormalidades que ustedes luego van a encontrar bien especificadas cuando hablemos de criterios de hipertrofia ventricular izquierda. El interés es de que ustedes vean segmento ST deprimido, con T negativa de ramas asimétricas en B5, B6, menos notorio, pero ya empieza a verse en D1 y en ABL. La anormalidad auricular izquierda que vemos en B1 y vemos en D2. Y estos voltajes que, aunque no nos sorprenden, encontramos de que cumplen los criterios que luego vamos a mirar de Sokolov-Lyon, Peguero-Lopresti, Cornell y por puntos Romilestes, ¿ok? Este electrocardiograma es el de un paciente con una cardiopatía hipertensiva y muy probablemente este paciente ya está haciendo una falla cardíaca, ¿ok? Este otro electrocardiograma, el de una mujer de 58 años de edad, hipertensa, fumadora, consulta por 4 horas de dolor retroesternal característico y al llegar a urgencias le toman este electrocardiograma y le piden su concepto. Usted muy juiciosamente, pues hombre, ve las 12 derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y como el paciente llega con dolor de pecho y alcanzamos a ver esta elevación del segmento ST en B1, en B2, en B3, en B4, decimos, ese paciente tiene un infarto anteroseptal. Pero cuando empezamos a hacer el análisis juicioso de los aspectos técnicos, como debemos hacer, miramos la estandarización y la estandarización es 1 milivoltio 10 milímetros. La línea de base es bastante buena, la velocidad es 25 milímetros por segundo y buscamos cómo es la onda P en D1. Y observen ustedes, mis amigos, cómo esa onda P es negativa. Entonces, cuando tenemos una onda P negativa en D1, recuerden que hay 3 cosas que lo producen. Entonces, P negativa en D1, la primera causa es siempre considerar cables trocados. La otra posibilidad es la destrocardia. Y otra posibilidad más es un ritmo originado en otra parte de la aurícula. Entonces, ritmo auricular diferente al sinusal. Correcto. Entonces, ¿cómo sabemos que no es destrocardia? Hombre, porque miramos las precordiales. Si las precordiales tienen un progreso de la onda R normal, esto en B5, B6, no hay destrocardia, porque tendría que estar una presencia de una R pequeñita y una S profunda o una Q, porque estamos mirando desde B5 lo que está pasando al otro lado derecho del corazón. Y un ritmo auricular nos mostraría la onda P negativa, pero el QRS en D1 sería claramente positivo. Entonces miremos aquí nuestro ejemplo y miren ustedes cómo de entrada nos encontramos que hay una P negativa, aparece una Q en D1 y en ABL que nos haría pensar en una necrosis de la cara lateral alta antigua, pero cuando vemos las derivaciones precordiales hay claramente una R en B5, B6, no es una destrocardia. Cambiamos los electrodos y encontramos una imagen completamente diferente, donde ya en D1 vamos a tener una clara P positiva, un QRS que es el propio de un bloqueo de la rama derecha, como la que tiene este paciente, y definitivamente podemos hacer una muy buena interpretación de nuestro electrocardiograma. Lo que pretendemos mostrar aquí es la trascendencia de, en los aspectos técnicos, siempre mirar si la onda P en D1 es positiva o no, para evitar esta equivocación de interpretar inapropiadamente un paciente con cables trocados. Y finalmente, este electrocardiograma de un hombre de 63 años que tiene falla cardíaca.
Sabemos que tiene una fracción de eyección de 35% y tiene inhibidores de ECA, beta bloqueadores, espironolactona. Viene con gran astenia y adinamia y en el plan de estudio se le toma este electrocardiograma. Como ven ustedes, los aspectos técnicos, aquí está la estandarización, 1 milivoltio 10 milímetros, y empezamos desde la entrada a observar que ese QRS es ancho y empezamos a hacer el diagnóstico diferencial de un QRS ancho. Y dentro de las causas de QRS ancho tenemos bloqueos de rama, ritmos de origen ventricular, Wall-Parkinson-White, hipercalemias, un marcapasos, y ya con eso en mente empezamos también a mirar qué está pasando con esa onda T en B1, que es mucho más alta de lo esperado. Recuerden que no debe ser más de 10 milímetros la onda T en las derivaciones precordiales. Aquí tenemos una onda T de más de 25, 22 milímetros. Estas ondas T tan altas, acompañados de este QRS tan ancho, y miren ustedes que empezamos a buscar la presencia de onda P y se nos hace difícil definir si ese paciente tiene todavía onda P o no. Por lo menos se ha aplanado de una forma muy importante. Se ha aplanado mucho la onda P, el QRS se ha vuelto ancho, la T está muy alto. Esto que estamos viendo todo es lo característico de una hipercalemia. Detalles: P difícilmente identificable, plana, QRS ancho y estas T picudas que solamente son o de una hipercalemia o de una isquemia hiperaguda. Un acercamiento para que nuevamente notemos ese QRS ancho, la T alta, que es mucho más evidente en B2. Espero que hayan logrado hacer una lectura apropiada como la que hasta este momento hemos hecho.